Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. En esta oportunidad mi nombre es Noemí Peña y en nombre de mi colega Alejandra Forero, a continuación nuestros titulares. Varios hechos ocurrieron el fin de semana. Ministerio Público con información sobre multas. Tragedia por derrumbe en Chocó, Colombia. Refuerzan seguridad en la frontera con Ecuador. Y así se coronaron nuestra reina infantil juvenil de nuestro carnaval número 70. Y a esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un lunes bendecido. Como siempre, empezamos con noticias locales, con algunos hechos que ocurrieron durante este fin de semana en donde las autoridades estuvieron a manos llenas. En la madrugada de este domingo, en el camino que va hacia el área de Cachero para ir a Siribán en Santa Cruz, una dama que venía manejando su vehículo, un Hyundai Accent, perdió el control de su auto en un giro y allí se fue en contra de una piedra bastante grande. El vehículo quedó como hacia la parte de un lado, en donde allí esta dama que venía manejando este auto resultó levemente herida. Debido a la situación tuvieron que llamar a los bomberos y también a la ambulancia. La policía se presentó, cerró la vía y conversó con los habitantes. El paramédico allí ayudó a los bomberos a sacar a esta dama del vehículo para poderla estabilizar y trasladarla al hospital. Al final la grúa también quitó este vehículo donde estaba pegado en esta piedra. Entre tanto, en el camino principal que conduce hacia el área de Macuarima, el sábado en horas de la noche, un hombre que venía manejando un vehículo Yaris perdió el control de este y se fue bastante fuerte en contra de un Nissan Pickup y un Nissan X-Trail. Esto es en la parte sur de la vía. En un total de 3 vehículos sufrieron bastante daño material. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. La policía de tráfico se presentó, vio la situación y según el conductor que él perdió el control porque había visto un animal que se había atravesado delante de él. Sin embargo, la policía no le creyó esta versión. El conductor no pudo demostrar su licencia de conducción en Aruba y por eso recibió una multa. Entre tanto, el Ministerio Público ha realizado algunos cambios para lo que tratan las multas que son impuestas a quienes cometen faltas. Sin embargo, uno de estos cambios es que quien recibe la multa no deberá esperar la carta en su casa para saber el monto, sino que en el momento en que se le es impuesta la multa, sabrá cuánto es. Los ciudadanos atentos en la isla seguramente han notado ya que la policía está sacando otro tipo de multa en el tráfico hoy en día. Esto es porque los agentes policiales, según lo que han explicado, están trabajando un aviso de situación que se le da a la persona que ha cometido una infracción en el tráfico allí en su mano. Esta nueva versión de la multa en el tráfico es 2 en 1, es decir, una multa o proceso verbal por la infracción del tráfico y 2, una convocatoria o una llamada para presentarse delante del juez. Esto quiere decir que los ciudadanos no deberán esperar más lo que se conoce como recibir la carta del Ministerio Público en su casa para saber cuán alto será esta multa. El agente policial marca la suma inmediatamente al momento de cometer la infracción, lo que quiere decir también que las personas no tienen que esperar más para recibir la llamada por parte del Ministerio Público en su casa para presentarse delante de la corte. En este OPV, según lo que han explicado, los datos personales quedan registrados, podrán ver la fecha y hora y el lugar que deberán presentarse delante del juez. Las personas creen que todavía van a recibir esta carta del Ministerio Público. Es por ese motivo que si de pronto una persona ha cometido una infracción en el tráfico y la policía lo paró, el agente policial va a escribir un OPV y le va a dar allí en su mano este documento. Desde ese momento, la persona tiene un tiempo, eventualmente en términos, para pagar hasta un día antes de la fecha en la cual deberá presentarse en la corte. Si la persona es una de ellas que deberá presentarse delante del juez antes del jueves venidero, es decir, del 18 de enero, deberán tener hasta el miércoles 17 de enero para poder pagar la transacción y esto deberá ser su línea. También explicaron que si una persona no está de acuerdo con la multa que recibió, podrá hablar con esto delante del juez. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, bajo su identidad IDEA, tuvo una serie de sesiones para los emprendedores en el mundo deportivo. Recientemente tuvieron la oportunidad de recibir tremenda información por parte de la nutricionista Charlene Leslie.
Así fue el resumen del taller de emprendimiento deportivo. Fueron varias las sesiones que se han presentado del grupo, entre ellos uno que fue fascinante y fue entrar al mundo de la nutrición deportiva como parte de esta serie de talleres que en el curso de emprendimiento deportivo se han suministrado a las personas que se inscribieron en el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria. La señora Charlene Leslie, propietaria de Alimented Dietetic and Healthy Promotion, dirigió una interesante sesión sobre las cuestiones éticas en el emprendimiento deportivo, abarcando temas como desacreditar la información errónea sobre deportes, la pirámide de nutrición deportiva, alimentarse con los alimentos adecuados, nutrición protectora, comidas potentes y bebidas hidratantes y el papel de los suplementos. Allí, por ese motivo, todo el equipo de IDEA Aruba y el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria le agradecen a la señora Leslie por esta gran presentación y todos los que participaron tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas y convirtieron esta sesión muy interactiva y también reveladora. Estas fueron algunas de las imágenes de los momentos claves durante este taller. Y en nuestra ronda internacional empezamos en Colombia con la tragedia que enluta muchas familias. A 35 asciende el número de muertos por el derrumbe en el Chocó. De acuerdo con las autoridades, 8 personas permanecen desaparecidas. Todo comenzó con un fuerte aguacero que parecía uno más de los que acostumbran verse en el Pacífico. Una fila de vehículos esperaba el paso en el sector conocido como Las Toldas, en la vía Quibdó-Medellín, al que llaman la Trocha de la Muerte, que estaba bloqueada al parecer por la caída de rocas. Mientras tanto, decenas de personas a un costado de la vía se refugiaban de la lluvia en esta vivienda, tal como se observa en este video grabado minutos antes de la tragedia. Mujeres con niños en brazos y adultos mayores con maletas esperando a que escampara. De repente, la montaña se vino abajo. La vivienda, decenas de vehículos y las personas que se encontraban allí quedaron sepultados. Los que lograron salir narraron los momentos de angustia. En este momento se ha ido la montaña y tapó un poco de gente dentro de una casa. Todos estamos refugiados ahí y hay muchos muertos y muchos heridos. Necesitamos ayuda, por favor. Bastaron un par de minutos para ver la magnitud de la tragedia. La misma comunidad, sobrevivientes y lugareños comenzaron a rescatar con vida a aquellos atrapados entre el lodo y las piedras y muchos otros que no lograron sobrevivir. Varios cuerpos sin vida, entre ellos niños, personas mayores, ancianos, niños. Aquí estamos moviendo varios cadáveres que han encontrado. Allá arriba se encuentran otros tapados. Hay unos vehículos atrapados también que se presume que había gente durmiendo dentro de los vehículos porque todo el mundo está resguardándose del aguacero. Solicitamos por favor la ayuda rápido ya que la noche cayó. Necesitamos la defensa civil, los bomberos y si hay forma de mover un helicóptero para que venga a rescatar heridos. El soldado profesional Ángel Perea, que se encontraba en la zona y quien alertó a las autoridades de la emergencia, contó lo ocurrido en la vivienda que aún permanece bajo tierra. Hacia una casa del sector a la mano izquierda, todo está derrumbado, todo se fue. Todo el personal estaba ahí resguardado, mientras que se estaba dando paso para que personas para cubrir tránsito, todo el personal estaba resguardado. Al mismo tiempo se reportaron más derrumbes en la vía que dificultaron el paso de los organismos de socorro durante la noche. En la madrugada lograron ingresar e iniciar las labores de rescate y esto fue lo que se encontraron. Tierra, ramas, rocas, árboles, decenas de vehículos aprisionados por la naturaleza y cuerpos atrapados en los restos de la avalancha. Desde entonces, las labores de la fuerza pública y organismos de socorro no ha cesado por salvar todas las vidas posibles. Seguimos ahora en Perú, en donde mafias del gota a gota operaban a través de falsos call centers. Así lo puso al descubierto la policía durante un megaoperativo en el que detuvo a más de 300 personas que se encargaban de realizar cobros y llamadas extorsivas bajo la dirección de varios cabecillas de esta banda criminal. Fueron más
más de 300 personas detenidas durante un mega operativo policial que puso al descubierto a falsos call centers que, según la policía, funcionaban como centros de extorsión de las mafias del gota a gota. Un operativo simultáneo que se realizó en 3 edificios ubicados en los distritos de Lince, San Isidro y Jesús María. Más de 100 agentes de inteligencia y la División de Secuestros y Extorsión llegaron en buses y rodearon estos inmuebles, uno de ellos conocido como El Dorado. ¿Por qué te detenía la División de Secuestro? Por extorsión y banda criminal. ¿Desde cuándo estaban operando? Un año. Aquí en el 9º piso descubrieron uno de los centros de operación de estas mafias, un amplio espacio con 19 mesas cada una, integrada por más de 10 jóvenes que se presume realizaban los cobros y llamadas extorsivas a las víctimas. Cada mesa contaba con un líder. Sin embargo, estamos hablando de una organización que capta personas aquí para trabajar en este call center, en un centro de comunicaciones donde se puede extorsionar a través de llamadas y mensajes a ciudadanos peruanos y extranjeros, especialmente de los países vecinos. En otro punto, en la avenida República de Chile, la policía ingresó al 6º piso de este edificio. Todo el operativo policial ocurría ante la mirada de vecinos y transeúntes que se mostraron alarmados. Luego de unas horas, uno a uno salían los detenidos, jóvenes entre 18 y 30 años, resguardados por un fuerte contingente policial. Entre tanto, en Bogotá, el ejército y la policía buscaban a los cobradores de alias Satanás, que ordenó desde una cárcel acabar con quienes no le paguen las extorsiones en la capital. Desde una cárcel en Santander, José Manuel Vera, alias Satanás, uno de los criminales más peligrosos del país, ordenó asesinar a los comerciantes y ciudadanos en Bogotá que no le paguen vacuna, mensaje que generó temor entre algunos comerciantes. Hay amenazas tan graves como las que ya vimos, que al no pagar han lanzado granadas, van llamadas desde 600.000 pesos hasta 30 millones. El secretario de Seguridad de la ciudad respondió: Bogotá no será más una ciudad funcional al crimen. Lograrlo requiere que la alianza entre instituciones y ciudadanos sea robusta, con inteligencia, investigación criminal, tecnología y la cooperación de la comunidad, volveremos a caminar seguros. Un grupo élite perseguirá a los responsables de estas extorsiones y se creó una línea directa para las denuncias. Una línea telefónica 315-501-6327 es una línea especial para este caso, que tengan denuncias contra las amenazas que está haciendo este delincuente de las cárceles. Aún no entendemos cómo llegan estas personas nuevamente a adquirir. La Fiscalía General de la Nación, cuando tiene conocimiento de estos hechos, lo que hace es que mediante su policía judicial organizan un allanamiento, ingresan a las celdas, verifican esta situación. Alias Satanás fue trasladado a la cárcel Palo Gordo en Girón, Santander. Cambiando de tema, las autoridades de varios estados de los Estados Unidos ya se preparan para el paso de una poderosa tormenta invernal. La Voz de América tiene la información. Una nueva tormenta invernal recorre al país de costa a costa con temperaturas extremadamente frías. En Illinois, un ciclón bomba ya deja cortes de electricidad y pronostican vientos sostenidos de casi 100 kilómetros por hora, lo que amenaza además a la población vulnerable como migrantes que duermen en carpas. Ya se registran más de 1.600 vuelos cancelados de acuerdo con FlightAware. En partes del oeste de Nueva York, se desplegó a la Guardia Nacional para ayudar con operaciones de emergencia y los equipos de rescate ya están listos, dijo la gobernadora Kathy Hochul. Estamos proyectando que en este momento volverán a caer fuertes lluvias a través del Valle de Hudson y es muy preocupante por los vientos e inundaciones costeras adicionales a lo largo de la ya golpeada costa de Long Island. Varios estados todavía no se recuperan de las inundaciones de la tormenta pasada, como en Connecticut, donde tuvieron que rescatar a trabajadores en una pizzería, en Maine, donde el agua arrastró casas en las zonas costeras, y en Nueva Jersey, Carolina del Norte y Georgia, donde varias localidades siguen bajo el agua. En Iowa, la nieve y bajas temperaturas amenazan el caucus republicano de este lunes.
autoridades limitaron el tránsito de camiones pesados en carreteras interestatales, hicieron advertencias para evitar casos de hipotermia y pidieron a los trabajadores tomar medidas ante el frío y la lluvia. Lo que pasa es que yo tenía mis guantes, pero me fui a cargar ahí, dejé los guantes ahí, se me perdieron, pues. Pero sí, está fuerte el frío. Expertos prevén que lo peor de esta tormenta ocurre entre la noche del viernes y el sábado. El Servicio Nacional de Meteorología emitió varias alertas ante el mal clima. Y en Ipiales, en la frontera con Ecuador, se ha reforzado la presencia militar y policial. Y si bien los trámites, la frontera sigue abierta. Hay preocupación por la reducción significativa de los viajeros y del tránsito entre los dos países. Al llegar al puente internacional de Rumichaca, se evidencia el reforzamiento en materia de seguridad. 2 tanquetas del ejército se encuentran a un costado del puente, junto a ellos varias unidades del ejército y de la policía. Y aunque en Rumichaca el paso de viajeros y requisitos para cruzar no ha cambiado, el número de los que pasan por el puente internacional se ha reducido. Sí ha disminuido el número de personas que hacen turismo. Se hablaba de que normalmente pasan 900 personas, ayer solo hicieron 300 personas el trámite como tal de turismo. Algunos turistas que vienen del Ecuador aseguraron que en algunas provincias la seguridad también se reforzó. Muy bien, gracias a Dios, hicimos la Ruta del Sol, estuvimos en Montañitas, Atacames, en Salinas, todo está calmado, muy bien. Sí había mucho retén pues, policial, había toque de queda, teníamos que entrarnos a los hoteles a las 11 de la noche y pues la restricción era que pues, no tratáramos de viajar de noche, pero todo estuvo muy calmado. Aunque el paso por la frontera sigue normal, comerciantes y cambistas aseguran estar a la incertidumbre ante la situación en Ecuador. Ahorita está un poquito complicado la situación, no hay mucho comercio aquí, entonces está un poco mal. Sí, dicen que está muy peligroso en el Ecuador, entonces por eso la gente tiene mucho miedo a viajar para allá. No, pues afecta a todo aquí, Rumichaca, a todos los que trabajamos aquí, nos afecta bastante. No, pues todavía no han dicho nada, de que cierran la frontera no han dicho nada, pero nos afecta, claro que nos afecta mucho a nosotros acá los cambistas. La alcaldía de Ipiales pidió mayor apoyo por parte del gobierno nacional. Y hablemos de noticias más positivas. Zeus es un can adiestrado que tiene a cargo educar a otros perros. Vive en Quito y crea nuevos hábitos en sus compañeros. Es el líder de la manada y como tal tiene una gran responsabilidad. Zeus inculca normas de comportamiento a otros canes que tienen dificultad para relacionarse con sus tenedores y con otros perros. Les pasea por Pomasqui en el norte de Quito. Enseña que caminen por la vereda, que esperen el semáforo para cruzar la calle y hasta utilizar el paso peatonal. Es un trabajo en conjunto con Freddy, su dueño. ¡A la vereda! Recibe mis órdenes porque yo le ordeno solo a él y él se encarga de educar al resto de animalitos. Los perros van enganchados a Zeus y él se encarga de mantener el orden, sosteniendo firme las correas. La educación es personalizada y si alguno se comporta mal o se escapa, Zeus lo regresa. Hay perros que ladran a los perros de la calle. Los resultados que yo he tenido son muy buenos, ya que hay perros que están prácticamente rehabilitados, educados. Las personas me llaman para que les ayude. Zeus tiene 9 años y desde los 2 meses su familia humana lo adiestró. Realiza compras con su canasta. Es muy conocido en Pomasqui. Vimos la necesidad de ayudar al resto de perritos para que sean igual o mejor que él. Tiene un carácter muy paciente, es muy paciente con sus alumnos, digamos. Durante 3 años han educado a cerca de 100 perros. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de la vitamina D para nuestro cuerpo. All right, I got you. Yeah. What the? Who coming down for the party? Citar conectando, citar conectando. Del carnaval 70, arroba gente, celebramos cultura. Citar conectando. In unity, celebrating 17. Citar conectando. La guisa, mangalera, move cubo. Una cubo pira.
oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la Iglesia de San Antonio. Camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local. O baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como vai solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, mané, mas bisa mais acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para for. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O mesmo me trata por com ele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. A outra baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ayuda al cuerpo a absorber calcio, un importante componente para los huesos fuertes. Pero la investigación ha demostrado que muchos adultos y niños en Estados Unidos no adquieren la cantidad recomendada de vitamina D. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Puede venir de alimentos fortificados y la exposición al sol también puede ayudar a nuestros cuerpos a producir vitamina D. Cuando no tenemos suficiente, podría impactar nuestra salud significativamente. Problemas esqueléticos, problemas de función muscular, sistema inmunológico comprometido, posibles vínculos con enfermedades crónicas y efectos de salud mental. El doctor Matthew Goldman de Cleveland Clinic dice que esta época del año, cuando hay menos exposición al sol, la gente tiene mayor riesgo de deficiencia de vitamina D y muchos de los síntomas a menudo pasan desapercibidos, incluyendo fatiga, dolor en los huesos o articulaciones, debilidad muscular, calambres y cambios de ánimo. Si le preocupa que pudiera tener una deficiencia, Goldman recomienda ver un médico para un diagnóstico adecuado y opciones de tratamiento. La prueba sanguínea 25-hidroxivitamina D es el método más confiable para diagnosticar deficiencia de vitamina D. Una vez que esté consciente de una deficiencia, Goldman dice que puede hacer algo al respecto. Consuma alimentos ricos en vitamina D como pescado graso, yemas de huevo, queso, hongos y leche. Cantidades saludables de exposición al sol y suplementos dietéticos también pueden ayudar. En la sección de las más virales empezamos con una mujer que encontró un aterrador objeto mientras exploraba su nueva casa. Hasta el perro terminó asustado. Vean por qué.
A través de la plataforma de TikTok, una mujer en Reino Unido compartió el aterrador objeto que encontró en su nueva casa, la cual fue construida en el año 66. Los videos del hallazgo fueron publicados en una cuenta en donde la ciudadana enseña el proceso de renovación de la estructura que está realizando junto a su compañero sentimental. Mientras inspeccionaba una de las habitaciones, la mujer se percató de un armario que en su interior contenía una habitación muy pequeña. Allí sobresalía un maletín de color gris que rápidamente llamó la atención de los propietarios. No pensamos que fuera un cadáver, además de los puntos súper obvios de que no había olor desagradable ni tampoco habían moscas. Picados por la curiosidad, la pareja decidió abrir el maletín y al ver el aterrador objeto que contenía en su interior se llevaron un susto. Dentro del equipaje había una muñeca que llevaba un vestido rosado. Esta se encontraba amarrada con las cintas de la maleta. No es nada sacado de una película de terror ni nada fuera de lo común, pero es un muñeco realmente extraño. Fue tal el impacto del hallazgo que hasta el perrito de la pareja se notaba asustado. Entre tanto, un joven TikToker detalló una lista de los objetos que los latinos jamás tiraban a la basura, y esto se volvió viral. Las diferencias culturales entre países a menudo se manifiestan en los detalles más simples de la vida cotidiana. Elementos aparentemente triviales como la forma de utilizar objetos comunes o la percepción de ciertos hábitos. Estos reflejan las peculiaridades que definen las identidades culturales. En estas sutilezas en donde se descubre cómo la diversidad de perspectivas se entrelaza con la vida diaria, dan formas a lo que una pareja describió como las cualidades más representativas de los latinos y la diferencia con otros países. Ella, originaria de los Estados Unidos, y Hernán, un argentino, se convirtieron en furor de TikTok al compartir consejos sobre su vida cotidiana. Sus videos, que exploran las diferencias culturales entre ambos, lograron conquistar las redes. Sin embargo, este video causó mucha sensación al abordar un tema: los objetos difíciles de desechar por parte de los latinos. En el video, Hernán presenta de manera humorística una lista de objetos que, según ellos, los latinos encuentran difíciles de tirar a la basura. Entre ellos, los destacados se encuentran envases de mantequilla, envases, recipientes versátiles que se reutilizan para poder almacenar desde restos de comida hasta artículos de escritorio. La conexión emocional con estos envases hace que muchos se resistan a desprenderse. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatriz con una nueva ruta hacia Punta Cana gracias a Air Century. A partir del pasado 22 de diciembre, Air Century reintroducirá nuevamente la puerta de enlace a Punta Cana en el mapa de rutas de Aruba. Alineando con nuestro compromiso de diversas opciones de viaje, esta ruta será un vuelo durante todo el año que ofrecerá 3 vuelos semanales, lunes, miércoles y viernes. Así que embárquense en un viaje de felicidad tropical mientras Air Century presenta su nueva y emocionante ruta que conecta el vibrante paraíso de Aruba con las costas bañadas por el sol en Punta Cana. Para más información podrán ingresar a la página de www.airportaruba.com. Y los dejamos en nuestra misión de hoy con los detalles que se llevó a cabo en la coronación de la Reina Infantil Juvenil de nuestro Carnaval 70. En nuestra misión de mañana tendremos los detalles de la señora Carnaval. Este sábado en horas de la noche en el Aruba Entertainment Center conocimos a la Reina Infantil y Reina Juvenil para este 2024, el Carnaval número 70. Allí todas las participantes, tanto las niñas como también las jóvenes, no solamente con los speeches, con los discursos que hicieron, pero también con el show, los trajes, el baile, los movimientos, lograron captar la atención de todas las personas que estuvieron allí coreando los nombres de sus favoritas. Seguramente para los jurados no fue una situación difícil, sin embargo, en persona de Zina Deikov en Nord y Jaylin Trom de Infinity Carnival Group como también de Nord, un certamen bonito y colorido. Allí, según lo que indicaron, las niñas estuvieron bien representadas. Al final, fueron las 2 candidatas de Nord quienes se llevaron las respectivas coronas. Y hasta aquí nuestra programación el día de hoy. Agradecemos su fiel sintonía. Recuerde que en redes nos pueden seguir en Facebook, en Primera Plana con Alejandra Forero. Soy Noemí Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.